ya deja la ley de Moisés, no va a citar otra vez la ley de Moisés, ya no va a decir, oíste que fue dicho es antiguo, no. 6 casos fueron citados, oíste que fue dicho es antiguo, correcto, sobre los juramentos, sobre el amor a los enemigos y otros más. Amén. Y sobre la venganza. Ahora, las tradiciones, hay costumbre que tiene mucha fuerza moral. Hay costumbres que tienen cierta reputación de buena entre las religiones. Y en esas cosas, por ejemplo, así como están los juramentos, también están la limosna, que tienen cierta reputación y cierto valor, especialmente entre los escribas, los fariseos, los publicanos, correcto. Estos le daban cierta importancia religiosa a estas tradiciones, diríamos, que están relacionadas con el templo. Hasta hoy en día vemos que la religión popular le da importancia a esto, las limosnas, ¿verdad que sí? La oración, el ayuno, amén. Y estos actos religiosos relacionados con hombres de piedad tal vez han malinterpretado y se usaban incorrectamente, y Jesús comienza a ponerlo en su debido orden y hace un reto a las tradiciones que tenemos, las tradiciones religiosas que muchas veces nosotros llevamos en nuestros corazones de generación a generación. ¿Cuál es la postura con respecto a las limosnas? Lógicamente, esa palabra limosna como que no se oye en la iglesia. ¿Por qué? Pero se oye en la iglesia católica, ¿verdad? Limosna. ¿Cómo se llama a lo que tú le das a una persona necesitada cuando estás por la calle? Limosna, correcto. Es limosna que se llama, correcto. Entonces, ¿qué dice Jesús con respecto a la limosna? Primero, ¿por qué daban limosna a los fariseos y saduceos? ¿Para qué lo hacían? Si lees la Biblia, pues recordando lo que hemos leído, ¿para qué daban limosnas? para ser vistos por la gente Para y ser que digan, visto por la "Oh, gente, lucirse la verdad. ¿Para qué daban limosna? Algunos lo daban no solamente para aparentar, sino para calmar su conciencia, correcto. Otros lo hacían por motivos religiosos, para alcanzar la gracia de Dios, para que Dios los mire, porque entendiendo que la limosna te llevan a la salvación. ¿Acaso podemos alcanzar la salvación por limosna, por buena conducta? Entonces, entre los católicos, lógicamente, la limosna tiene un papel importante, diríamos, un rol importante en lo que respecta a la salvación. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la limosna? ¿Acaso son un medio para alcanzar la salvación? ¿Son un medio de gracia para nosotros alcanzar la salvación, la limosna? No, no son un medio de gracia. La limosna se establecen en Israel, se estableció en el pueblo judío como una forma de ayudar a las personas que estaban en necesidad extrema. Esa es la limosna. Y ahí se contemplaban las viudas, los huérfanos, los pobres, los desvalidos, y ahí está la limosna para practicar nuestra generosidad. Era la limosna. Lógicamente que más de eso había una actitud negativa con respecto a la limosna. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de vuestra justicia, vuestra caridad delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, está hablando de que ahora nosotros tenemos una relación diferente con el Padre. De que en la gracia ahora podemos llamar a Dios Padre. Y como Dios es nuestro Padre, tenemos una relación íntima y personal con Él. Y esa relación íntima y personal demanda honestidad delante de Dios. Demanda rectitud delante de Dios. Y por lo tanto me dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por los hombres. Pues en este caso ya tenemos la recompensa. Y por el contrario, eso lo hacen los fariseos. Es una conducta
es una actitud que los fariseos, los saduceos, los líderes religiosos acostumbraban a hacer eso, de tocar, diríamos, de dar publicidad a los actos de caridad que ellos hacían. Cuando hagas un acto de caridad, no tienes que darle publicidad a ese acto de caridad. Jesús dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. No es literalmente, correcto, es simbólicamente. No te jactes como hacen los hipócritas en las sinagogas. O sea, los hipócritas en la sinagoga habla que los hipócritas son, diríamos, los que llevan ofrendas. ¿Recuerda la parábola de la viuda que dio la única blanca? ¿Correcto? Entonces, esta viuda fue al templo y habían gente poderosa que daban grandes donaciones a la iglesia. La iglesia tenía lo que es urnas para las ofrendas y habían hasta 10 tipos de urnas diferentes porque habían una urna para colectar las ofrendas al templo, otra urna para los ornamentos del templo, otra urna para los gastos sacerdotales y cada urna tenía su propósito, pero las urnas tenían cuello largo, eran de metal y por ese cuello largo tú le echabas el dinero y ese dinero caía dentro de la urna y sonaba y tenía resonancia en todo el templo. Así que estos ricos echaban muchas monedas cuando caían en esa urna, resonaban, pero la pobre viuda solamente tenía una sola blanca, una moneda pequeñita, y lógicamente que ni sonó cuando cayó en el fondo del cofre, el cofre del templo, los cofres del templo. Por lo tanto, cuando tú vayas al templo, y lamentablemente esto se está poniendo en práctica en estos últimos días, porque usted ve ministerio, y esos ministerios dicen, haga una ofrenda de amor. En esa ofrenda de amor comienzan a insistir. Y si no tienes ahora, haz una promesa. Porque primero los que tienen ahora, los que tienen de $100 en esta línea, hagan una línea por acá. Los que tienen de $500, hagan otra línea por acá. Y los de $1000 por acá. Y cómo usted se siente cuando pasa y se pone en la fila de $1000, y que la gente lo mira. Y cuando hace un concierto cristiano, ¿cómo se llama los primeros lugares de adelante? Los lugares reservados, de 5,000, $3000. Y usted se siente en esos lugares reservados. Óigase, usted se siente como, ¿verdad? Como de lujo, correcto. Entonces, esa actitud farisea tenemos que evitarlo en la iglesia. Amén. Eso que está hablando la Biblia, ¿verdad? Cuando des limosna, no sepa tu mano derecha, o sea, no te alabe, no te jacte, no seas jactancioso de estas cosas. Y lamentablemente hay actitudes que son muy negativas y que muchas veces nosotros como que estamos violando los principios establecidos en este gran discurso de Cristo llamado el Sermón del Monte. En las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres, de ciertos digo que ya tienen su recompensa. Esas limosnas, esas ofrendas, no tienen ningún valor delante de Dios porque tú lo estás haciendo con un propósito diferente. Lo está haciendo y Dios mira el corazón. Tu propósito es alabarte tú mismo. Tu propósito es adquirir notoriedad, relevancia. Recordemos el pecado de, ¿cómo se llama? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira se confabularon, hablaron mentira, y como todos los demás estaban dando grandes donaciones a la iglesia, ellos también querían ir en esa lista, de verdad, de esas personas generosas que daban grandes donaciones a la iglesia y vendieron su propiedad, pero mintieron. Podían decir, mira aquí Pablo o Pedro, una ofrenda de traemos, ¿verdad? Que traemos hemos vendido la casa, que traemos una ofrenda, pero simplemente y quisieron verse más santo la cuenta y decir que la vendieron en una cantidad inferior y que ellos también donaron todo y se quedaron sin nada del producto de esa venta, hablando mentiras sin necesidad, porque si es tuya, tú puedes hacer lo que quieras con ella. La vende, no da un centavo a la iglesia, te queda con ella. Si queda una ofrenda, la da, pero no vengas a hablar mentira. O sea, estamos hablando aquí de un pecado grave. ¿De qué pecado estamos hablando entonces? De la gente que quiere exhibirse.
Exhibicionismo. ¿Hay exhibicionismo en la iglesia? ¿Hay arrogancia en la iglesia? Esto que está hablando. Dice, más cuando, verso 3, más cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Para que sea tu limosna, ¿en qué? En secreto. En secreto. Ahí establece un principio. Oiga, no publicidad. Tu limosna, lo que tú haces a tu hermano, tú lo vas a hacer en secreto. No tiene que contárselo a nadie, dar publicidad, ni publicarlo a ninguna parte. Es en secreto, ni hacer videos, ni ponerlo en YouTube, en Facebook. Es en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Porque tú no estás buscando notoriedad humana. Tú no estás buscando popularidad o fama. Correcto. Tú no estás haciendo un acto de campaña política para un ascenso o una posición en la iglesia. Correcto. Tú lo que estás es dando limosna como un acto de caridad cristiana y lo va a hacer en secreto. Y tu padre que ve en secreto, que nadie sepa lo que tú has hecho, te va a recompensar en público. Amén. Ese es Jesús y la limosna. Es el principio que establece Jesús y la limosna. Desafía a la religión y nos desafía a nosotros. Desafió a los escribas, desafió a los fariseos, a los saduceos, los desafió con respecto a esta costumbre religiosa, la limosna. Y también está desafiándonos a muchos grupos cristianos que todavía tienen una conducta exhibicionista, amén, con respecto a este acto de caridad tan importante. Jesús, la oración, muy importante. Cuando oréis, no seas como los hipócritas. Otra vez los hipócritas. Parece que era muy famoso, ¿verdad? Porque ellos aman. ¿Qué aman ellos? Anhelan, aman, desean. ¿Qué aman? El orar en las sinagogas y lo hacen de pie, no de rodillas, no tirado al piso. Y lo hacen en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para ser visto por los hombres. Wow. ¿Cuál es el propósito? Para ser visto por los hombres. De cierto os digo, que dice Cristo, ya tienen recompensa, porque ellos lo hacen para ser visto por los hombres y ya lo vieron, por lo tanto, ¿tú crees que Dios escucha esas oraciones? No la escucha, ¿verdad? Oraciones pretenciosas, oraciones, diríamos, oiga, con un palabrerío enorme para mostrar tu traje, para mostrar, diríamos, tu religiosidad. Lamentablemente, Dios no oye esas oraciones. Son las oraciones que Dios no oye. ¿Cuáles son las oraciones que sí oye Dios? Verso 6, Ingrid, del verso 6 en adelante. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es lo primero. Primero, cuando tú ores, ¿cómo se llama esta oración? La oración privada. La oración privada, la oración secreta. Entra en tu aposento. Lamentablemente, las casas judías tradicionales solamente tenían un solo aposento. Algunas casas en ese dormitorio hacían todo. La cocina siempre exterior. El baño siempre era exterior, no estaba dentro de la casa, era exterior. O la letrina era exterior, no dentro de la casa, porque nadie va a hacer una letrina dentro de su casa. Y las personas no hacían las casas para estar mucho tiempo dentro de la casa. Al contrario, estaba mucho tiempo fuera de la casa. La casa era un lugar solamente para usted ir a dormir, solamente. Para eso era la casa y por lo tanto tenía una sola habitación. Y generalmente se hacía arriba en el techo una enramada para los días calurosos, usted poder subir al aposento alto. Es un solo aposento. En ese solo aposento muchas veces había un cuartico pequeño que servía de despensa o depósito
o almacén. Y en ese almacén es que está diciendo acá, en esta habitación chiquita, escondida, tú vas a entrar a esa habitación y te vas a trancar y vas a orar a tu padre en secreto y tu padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Oiga eso. Es una pelea espiritual de que tú vas a buscar un lugar en tu casa, un lugar íntimo, privado, reservado, y en ese reservado tú vas a orarle al Señor y todo lo que tú ores al Señor en ese lugar reservado, tú vas, Dios te lo va a contestar. Tienes que convertirte en un guerrero, en una guerrera de oración. Haz una lista de esas oraciones que tú estás haciendo delante de Dios en ese lugar secreto, en ese lugar reservado. Y en esa lista, las oraciones que Dios te va cumpliendo, tú la vas tachando, tú la vas tachando y va a ver cómo Dios va a ir cumpliendo cada una de tus oraciones, porque aquí la está prometiendo, está haciendo juramento. Y tu padre que ve en secreto, tu padre que te escucha en secreto, si quiere que Dios te escuche, tu padre que te escucha en secreto, te recompensará en público, porque el mundo va a ver la bendición que va a venir sobre ti. Va a decir, fulano es bendecida, fulana es bendecida. ¿Y por qué está siendo bendecida? Una vida de bendición está basada en una vida de oración. Si nosotros oramos al Señor y oramos conforme a las reglas que están expresadas en las enseñanzas de Cristo, tendremos una familia con bajo bendición, una vida con bajo bendición. Y ese es el secreto. Amén. Y por eso dice, primero, no seas como estos hipócritas que aman orar de pie en la sinagoga. Usted recuerda la parábola de el fariseo y el hombre pobre en el templo y el publicano, el fariseo y el publicano en el templo, que Jesús dice de señor esta parábola, fueron dos al templo, un fariseo y un publicano. El publicano estaba de rodillas, dándose en el pecho y solamente decía, ten piedad de mi pecador, ten piedad de mi pecado, dándose en el pecho, confesando sus pecados. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que lloran por sus pecados, los que se humillan, los que se quebrantan por sus pecados. Más el publicano, amén, perdón, el fariseo, levantando sus manos con sus muchos flecos religiosos, estaba dando la gracia a Dios. Señor, gracias, porque no soy como este fariseo, como este publicano. No soy un pecador. Gracias, Señor, porque tú me has hecho así. Gracias, porque entonces a veces nos sentimos que somos hijos de Dios, pero nunca menosprecia al otro, porque el momento que tú estás menospreciando al otro, te estás jactando a ti mismo y eso es malo delante de Dios. Amén. O sea, ora en tu aposento, será tu puerta. Y número 7, y orando, Ingrid, y orando, Llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. sigue el No 8. os, no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces, ahí está otra norma más. Primera norma, no ores en público para ser visto por los hombres en la calle o en el templo para exhibirte. Más bien, ora en tu aposento, la oración en secreto. Y orando, según la norma, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué son eso, vanas repeticiones? Como los católicos que repiten. Rezos, repetir, repetir, repetir la misma cosa, una oración, un rezo, ¿verdad? Esas vanas repeticiones, a veces pensamos que por nuestra palabrería seremos escuchados. ¿Mm? Ahora pregunto, si pido una oración pública en el templo y en esa oración pública en el templo, por ejemplo, eh, un hermano se levanta y ora con mucha fuerza, con voz en cuello, y otro ora humildemente, calladito, ¿cuál de las dos oraciones son escuchadas? Ahora pienso, pastor, que
Bueno, dependiendo del que está, si está orando en voz alta porque lo mandaron a orar o porque está presidiendo o algo, entonces pienso pues de que está bien. Pero si es una oración que tal vez todo el mundo está en silencio orando, entonces, bueno, dependiendo del contexto, de la circunstancia donde se dé. Correcto. O sea, no tiene que ver si es en voz en cuello o si es bajita que estamos orando o si es normal. Nuestra emotividad no tiene que ver con que Dios va a responder. Es nuestra sinceridad de corazón. Ahora, ¿qué es la oración? La oración fue un elemento central en los esenios. Los esenios fue una comunidad del Mar Muerto. Los esenios fueron antes los fariseos, saduceos, un grupo religioso del desierto, y que se consagraban grandes sabios. Estos fueron los que conservaron los rollos del Mar Muerto o en la cueva o descubiertas en la cueva del Qumran. También tuvo gran importancia en la vida religiosa en los tiempos de Cristo. Se conoce la oración litúrgica. Eh, Esta oración litúrgica la encontramos en el templo como la oración sacerdotal y la oración que se hace por el pueblo de Israel. Está la oración personal, que es la que estamos hablando en Mateo capítulo 6, que Cristo me habla de ella, que es en el silencio, en la soledad, la oración privada, esta es la oración personal. Lo trágicamente que también hay otras clasificaciones de oración que tenemos que ver. Como dijo Elizabeth, está la oración pública. ¿Y las oraciones públicas existen en la Biblia? Sí, pero Cristo está hablando en este tema de la oración personal que debe ser en secreto y de manera privada. No está hablando de oración pública ni está prohibiendo la oración pública en el templo, porque esa oración siempre se ha hecho. La Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 6, me habla de diferentes tipos de oración. Por nada estéis afanosos, porque la oración tiene un propósito. La oración, ¿cuál es su propósito? Presentarnos ante Dios y Dios va a suplir nuestras necesidades. La oración también básicamente es una comunicación con Dios de forma simple, hablar con Dios. Es un don de gracia que nos permite acercarnos a Él, tener comunión con Él. Para el creyente, la oración es comunión íntima con Dios, así como Cristo la tuvo, pues la tuvo. Es por lo general se nos imparte la vida espiritual y en esa vida espiritual nosotros tenemos comunión con Él como Padre ahí. La oración es el medio establecido por Dios para obrar, para desatar, para soltar, para ejecutar. Por eso dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Toda cosa que tú atares en la tierra será desatado en el cielo. Lo que desatare en la tierra será desatado en el cielo. Pues en medio para obrar, desatar, soltar, ejecutar todo lo que Dios ordene. Es el medio para suplir tu necesidad de lo que tú tienes, lo que el pueblo necesita. Es un medio también de sanidad espiritual interior. Y como esa sanidad interior, por eso dice, si nosotros para estar en paz, tranquilidad, tener diríamos, quitarnos la ansiedad, el estrés del diario vivir, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y ahí comienza a hablar de cómo va a ser oración, ruego, acción de gracia. Está hablando de varios tipos de oración. Y de hecho, la Biblia menciona muchos tipos de oración. Y entonces, pero cuando oramos, dice, y la paz de Dios, porque ese es el aspecto de sanidad interior. Cuando tú oras, viene la paz de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos porque diríamos esa angustia, diríamos esa ansiedad va a quitar la paz de tu corazón y de tu mente, de tu mentalidad, de tus pensamientos. Por eso dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
Guardará vuestros corazones, que son los sentimientos que producen angustia, temor, y vuestros pensamientos, que muchas veces nos atemorizan demasiado, en Cristo Jesús. Entonces, ahí hay muchos tipos de oraciones. La Biblia te habla mucho de oración. Por ejemplo, petición o súplica es un tipo de oración. Petición o súplica por las necesidades. Cuando tú tienes necesidad, tú elevas al Señor una petición o súplica, y eso es una oración, puede ser privada como también pública. Rogativas. Una rogativa es una oración pública, una rogativa por los reyes, por los que están en eminencia. Y la rogativa, recuerde, petición o súplica es privada, que tú lo vas a hacer. Ese es en tu relación personal. Las rogativas son por los que están en eminencia. Hacemos una rogativa por el país, una rogativa por la violencia, una rogativa por los inmigrantes. Son rogativas de oraciones públicas que hacemos colectivamente en la iglesia, por una necesidad apremiante a nivel nacional o regional. Acción de gracia, que casi siempre es pública, pero también, lógicamente, un corazón agradecido también alaba a Dios aún en privado. Oración de intercesión, que es orando por los enfermos, pueden ser públicas, pueden ser privadas. Oración, digamos, por los que se apartan, eso es oración de intercesión. Oración por los que están en peligro, es oración de intercesión. Oración unánime es una oración pública que se hacen todos juntos por un mismo propósito, como encontramos en Hechos 2:1. Oración de común acuerdo, que habla Mateo 18, 19 al 21, y esta oración es importante también, porque nos ponemos de acuerdo, hacemos un grupo de oración, hacemos un baluarte de oración, hacemos una cadena de oración, y en esa cadena de oración nos ponemos de acuerdo en un solo propósito y oramos con ese propósito, como dice la Biblia. La oración de fe es una oración que produce milagros, que produce rompimiento. Amén. Una oración que declara las cosas que no son, la oración de fe. La oración en el Espíritu, que es oración privada, oración pública, pero tenemos que orar siempre en el Espíritu. Y también me habla de la oración esa no me gusta, pero está en la Biblia. Y esa en el Antiguo Testamento, está prohibida en el Nuevo. La oración de imprecación, de venganza en contra de los enemigos. Eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no está. Y Cristo la prohibió totalmente, radicalmente fue prohibida, correcto. Y así existen otros tipos de oración que podemos seguir hablando sobre ello, pero en este caso lo que nos interesa es enfocarnos específicamente en lo que Cristo nos estaba enseñando cuando habló sobre la oración en ese momento. Después de esta introducción, Cristo presenta a sus discípulos la oración principal, la más conocida de todo, la más popular, que se llama el Padre Nuestro, ¿correcto? Ahora, el Padre Nuestro es bellísimo. Es una oración modelo. ¿Qué significa? Que tú vas a tomar los principios de esta oración y cuando tú ores, tú vas a seguir estos pasos que propone la oración. El Padre Nuestro la enseñó Jesús a sus discípulos y tiene un propósito didáctico. Lo vemos en Lucas 11:1. Señor, mira, los discípulos de Juan le enseñó a orar. ¿Y por qué tú no nos enseñas a orar? Y esa fue una petición extraña, porque no eran niños, eran hombres maduros, no eran gentiles, eran judíos, que toda su vida habían ido al templo, que habían sido educados en la ley, que habían hecho el Bar Mitzvah, que habían jurado por los mandamientos, que conocían los mandamientos, y por lo tanto ellos sabían que era orar. Pero entonces entendían que ahora, con el nuevo pacto, hay una relación especial con el Padre. Hay una relación especial con Dios que está más allá de los sacrificios que se hacen en el templo. O sea que se está estableciendo un nuevo pacto, una nueva dispensación, y en esta dispensación no estamos entrenados. Queremos, por lo tanto, que tú nos entrenes, que nos oriente acerca de la forma correcta de acercarnos al Padre
en este pacto que tenemos, en esta nueva ordenanza, diríamos, esta nueva, en este nuevo orden de salvación que se ha establecido. Enséñanos a orar. Y Jesús le cita esta oración del Padre Nuestro que está en Mateo capítulo 6, vosotros, verso 9. Vosotros pues oraréis así. Y comienza el Padre Nuestro. ¿Qué nos dice? Mire cómo se divide. Padre Nuestro, que primero está reconociendo a Dios como Padre. Todo el que se acerque a Dios debe reconocer a Dios como Padre. Eso es lo principal. Tenemos una relación personal con Dios. No vamos como el Antiguo Testamento, como el oferente que viene a hacer un sacrificio por el pecado. Y ese sacrificio por el pecado es sacrificando un animal, que la sangre animal será derramada en el altar del sacrificio. Y con la sangre, diríamos, se va a expiar mis pecados, que pondrán mi mano, su mano, el sacerdote, sobre mi cabeza, para que los pecados míos pasen al animal y así el animal muerto en representación mía me limpie de pecado, en un acto simbólico conforme a la ley de la purificación de pecado. No es esto. Ahora las cosas son diferentes. No es como el oferente que yo voy. Ahora yo voy en calidad de hijo, en una relación personal con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuáles son las peticiones? Habla de que 7 bienaventuranzas o 7 bendiciones del Padre nuestro. Primera bendición, santificado sea tu nombre. Son como deberes. Nuestro primer deber, santificar tu nombre. ¿Cómo yo puedo santificar el nombre de Dios? ¿Quién me dice? Santificado sea tu nombre, no es al otro. Soy yo, porque a veces dice, santificado sea tu nombre. Oh, qué bien. Es que tú tienes que santificarlo. ¿Cómo yo puedo santificar, honrar el nombre de Dios? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Quién me dice? Freddy, Ingrid, Elizabeth. Santificar el nombre de Dios. ¿Cómo puedo santificar el nombre de Dios? ¿Cómo? Decirle que Él es grande, No, eso que es sería Dios, alabarlo. es majestuoso, Eso es alabarlo. Pero santificar tu nombre, santificar. honrar el nombre de Dios, Con nuestro testimonio, tu testimonio, tu vida, tu entrega, tu devoción. ¿Cómo santificó el nombre de Dios en Betania la mujer que derramó un frasco de alabastro de perfume de nardo puro en la cabeza de Jesús? ¿Cómo santificó aquella otra mujer que derramó otro frasco de alabastro en los pies de Jesús y llorando lo enjugaba con su cabeza, con sus cabellos, siendo una mujer de pecado o pecadora? ¿Cómo santificó el nombre de Dios? O sea, ¿cómo yo puedo santificar el nombre de Dios? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ella lo santificó de esa forma. Hizo lo que pudo hacer. Hizo lo que debía hacer. Correcto. Ahora, nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer para santificar, para honrar el nombre de Dios. ¿Cómo lo santificaron aquellos que fueron perseguidos en el siglo I, II y III de la era cristiana? Nunca negaron su nombre. No importa lo que sufrieron, nunca negaron su nombre. ¿Cómo santificaron el nombre de Dios eso que hayan perseguido? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ni hambre, ni pestilencia, ni muerte, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en eso yo estoy santificando el nombre de Dios. Nada me puede separar porque yo estoy honrando el nombre de Dios. No hay viento, no hay fuerza, no hay alma que me pueda, no hay cosa presente o futura que me pueda apartar del nombre de Dios. Ninguna condición de calamidad, ninguna enfermedad me va a hacer a mí negar el nombre de Dios, sino que lo voy a honrar en todo momento. ¿Mm? Cuando te insulten en la calle,
Como leímos ahorita, te golpeen una mejilla, te insulten en la calle, insulten tu honor, ¿vas a responder o vas a santificar el nombre de Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? Cuando te lleven a pleito, tenga un pleito, una demanda en tribunal, en corte, ¿cómo tú vas a hacer? ¿Vas a santificar el nombre de Dios o vas a responder como hombre o como mujer? ¿Mm? Entonces, ahí santificar el nombre de Dios no es cosa fácil. A tus enemigos, ora por ellos. Santifica el nombre de Dios. Al que te obligue a llevar carga, a cualquier autoridad que te imponga una ordenanza, una obligación, aunque sea injusta, no te resista. Tú estás santificando el nombre de Dios. Amén. Entonces, santificado sea tu nombre, o sea, santifica el nombre de Dios. Vénganos tu reino, pero tenemos el deber de establecer el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La iglesia. ¿Cómo va a venir tu reino? Yo doy testimonio. Tú eres sal de la tierra. Tú eres luz del mundo. Amén. Tú eres como esa levadura que la mujer tomó y la mezcló en 3 libras en 3 medidas de harina, que leudó todo. O sea, estamos llamados para ser agentes del reino de Dios. Y por lo tanto, como agentes del reino de Dios, nosotros vamos a expandir el reino de Dios. Vénganos tu reino, es un deber de nosotros como creyentes de expandir el reino de Dios. Y por eso que me dice Jesucristo en estas metáforas que nos compara como sal de la tierra y la luz del mundo. Y son metáforas que me hablan de cómo yo voy a ser un agente activo estableciendo el reino de Dios en la tierra. Por mi luz, por mi testimonio, vengo a establecer el reino de Dios en la tierra. Voy a vivir conforme a las leyes del reino de Dios. No voy a seguir las corrientes de este mundo. Yo voy a desafiar los principios del mundo porque yo estoy viviendo en los principios del reino de Dios. Y en esos principios, el reino de Dios, yo voy a declarar el nombre de Dios sobre todas las cosas, en las enfermedades, en las necesidades, voy a proclamar su nombre. Y 3, hágase tu voluntad. No, es que yo tengo que hacer tu voluntad, aleluya, no la mía. No puedo actuar egoístamente buscando lo mío propio. Debo actuar primeramente tomando en cuenta lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué demanda Dios de nosotros en cada circunstancia? ¿Mm? Y ese es, vamos a hacer tu voluntad, no la nuestra. Y cuando nosotros proponemos hacer la voluntad de Dios, no actuando de forma egoísta, estamos mostrando un nivel de calidad sumamente alta. Y esas 3 primeras responsabilidades del Padre nuestro es, es con respecto a Dios. Amén. O sea, ¿cuáles son, qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? 3 cosas. Que santifiquemos su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Si yo pregunto, ¿qué pide Dios de mí? Dios está pidiendo de mí, de cada creyente en general, 3 cosas. Santificar su nombre, que ya sabemos qué es. Establecer el reino de Dios, que sabemos cómo hacerlo, viviendo en las perspectivas del reino de Dios y que todos vean cómo yo estoy viviendo. Como dijo Pablo, somos cartas abiertas. Y he venido a ustedes predicando el evangelio no solamente en sabiduría humana, de palabra, sino en el poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté asentada, no esté basada únicamente en palabras humanas, sino en el poder de Dios. Y así yo voy a establecer el reino de Dios. Y la tercera cosa que Dios pide de mí, que es hacer tu voluntad. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ahora, Dios pide 3 cosas de mí. Ahora nosotros le pedimos a Dios y demandamos de Dios 4 cosas. ¿Qué demandamos nosotros de Dios? Que son peticiones que hacemos a Dios en la oración. Las primeras 3 es lo que Dios demanda de nosotros. Y cada vez que vamos a pedirle algo, recordemos que Dios demanda de ti 3 cositas.
Amén. Y esas tres cosas. Ahora, ¿qué pedimos a nosotros cuando tenemos que pedirle a Dios en nuestra oración privada? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. En otras palabras, significa que solamente comemos pan. Señor, ya estoy cansado de pan. Tráeme aunque sea otra cosa, ¿verdad? No significa, eso es alegoría, ¿verdad? Simbólico. Y por lo tanto, como simbólico, significa los alimentos de cada día, súpelo. Y Cristo, en este mismo discurso, en el versículo 25, dice que la vida es más que los alimentos. ¿Qué habemos de comer? ¿Qué habemos de beber? No solamente pensamos en esto, ¿verdad? Ahora, si tenemos ansiedad, preocupación, tenemos que recordarles que tenemos que pedirle a Dios nuestros alimentos de cada día. Y es bueno porque habla del alimento de cada día, el pan nuestro cada día, y hay una semejanza con el maná que cayó en el desierto. El maná que cayó en el desierto, usted sabe bien que el maná caía cada día, correcto. Caía temprano. Si usted se levantaba tarde, ¿qué pasaba con el maná que cayó? ¿Qué pasaba con el maná? Se derretía cuando salía el sol. Mm. Así que el que quería comer tenía que levantarse temprano. Y hay gente que se levanta a las 10, a las 8 de la mañana. Amén. Y eso, si fuera en ese tiempo, lógicamente que iban a pasar el día sin comer. Y otra cosa, los que angurriosos cogían mucho maná y lo guardaban para el otro día, ¿qué pasaba? Se dañaba, no se podía guardar para el otro día. Así que tú tenías que depender de Dios cada día. Y esto, el pan nuestro de cada día, me está hablando de mi dependencia de Dios. Debo confiar en que Dios va a suplirme cada día. Y lamentablemente nosotros como que no practicamos mucho ese sentimiento de dependencia de Dios, porque nos produce sentimiento como de inseguridad. Usted va al supermercado y compra carne, no sé para qué tiempo. Y cuando comienza a rebuscar en su nevera o en su refrigerador, va a encontrar que tiene carne viejísima, que no sabe de qué generación es. Si de la primera generación, segunda generación, cuarta generación. Y esa carne usted no sabe cuántas veces se ha descongelado y congelado. O sea que pierde mucho su valor. Y cuando yo estaba en New Jersey, me encontré con un primo, que el primo me dice que abrió mi nevera y me vio ahí unas cuantas generaciones de carne que yo tenía, porque uno dice, para ahorrar viaje al supermercado, es mejor comprarla por paquete y cosas así, y 2 y 3 paquetes y ponerla ahí, y la ponía ahí, porque así cuando yo quiero carne ya la tengo ahí guardada. Y dice, ¿y qué es eso? Y yo, pero eso no es bueno para la salud. Yo, ¿por qué no? Porque eso hace daño. Vamos a eliminar eso. Se mudó un tiempo con nosotros. En mi casa vivía conmigo y mi señora, con Élida. Teníamos 2 habitaciones. Una se la cedimos a él y otra estaba yo y Élida. Entonces él decía, ¿qué vamos a cocinar hoy? Un bistec. Digo, déjame el dinero. Y tú vienes en la tarde. Ok, perfecto, nos coordinamos. O yo pasaba por la carnicería y compraba carne fresca, y la carne fresca compraba los productos, los vegetales frescos, los sazones frescos, y se hacían para el mismo día. Y ya, y esa carne lógicamente alimenta más, y creo que es así, pero lógicamente eso requiere como más tranquilidad. Nosotros lamentablemente tenemos esa costumbre de acumular, 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 y acumulamos enlatado, como que, y el COVID nos dañó el COVID, ¿verdad? El COVID nos dañó, porque tenemos alimentos enlatados que muchas veces todos los años por fecha está buscando la fecha de la tica y comenzar a botar la fecha por fecha de la tica. Entonces, no, dejemos esa práctica de acumular tantas cosas. No seamos acumuladores de alimentos. Y si es para comer, recuerde algo, su estómago no es un zapacón de basura. Usted comió, ya está lleno. Ah, no, que no quiero dejar un ching en el plato. Deje lo que no le cabe y bótelo, porque usted no es un zapacón de basura, que hay que echar todo lo que deje el otro. Ay, después esto, para que no se pierda que pasa vida eterna. Déjalo que lo que no se pueda comer, déjelo que pase. O sea,
actuemos con sabiduría en cuanto a nuestros principios alimenticios. Amén. El pan nuestro cada día, eso es algo necesario. Maslow, que hizo la pirámide de Maslow, establece que en la base de las necesidades están los que tienen que ver para nuestro sustento o vida cotidiana. Y esto, lógicamente, es una motivación fuerte. Por lo tanto, el pan, los alimentos son necesarios y es legítimo que oremos nosotros y que nos preocupemos por el pan de cada día o por los alimentos diarios. Después de los alimentos, ¿cuál es la segunda prioridad que se establece en esta oración? La segunda prioridad, la primera prioridad son los alimentos que tienen que ver con el sustento y las subsistencias de nuestras vidas. Y la segunda, eso alimento implica techo, implica vestido, implica comida, todo eso implica ahí el pan nuestro cada día. Tiene que ver con las cosas diarias de subsistencia. La segunda prioridad, los pecados. Amén. Perdona nuestros pecados. Es la segunda prioridad. Enfócate en esos pecados. Todos somos pecadores delante de Dios. Y tenemos que, oh, pero hermano, si ya yo me arrepentí, tengo que pedir a Dios que perdone mi pecado. O sea que todos los días tengo que pedir a Dios que perdone mi pecado. Ya yo levanté la mano y me arrepentí. Ya soy cristiano. Pregunto, Elizabeth, Ingrid, Freddy, los creyentes tenemos que orar, que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Todos los días. Sí, pastor, todos los días, que vivimos en la carne igual. O sea, Amén. vivimos en el espíritu, pero nuestra carne es Amén. Esa oración reconoce que hay una lucha y que en esa lucha nosotros somos guerreros. Y en esa lucha, fíjese, después de los alimentos, ¿cuál es la prioridad? Los pecados. Uno, perdona nuestros pecados. Dos, líbranos de tentación. Y tres, líbranos del maligno. O sea que ahí estas tres últimas peticiones son fuertes y me hablan de una guerra espiritual, de una batalla espiritual. Amén. Y esto es que nos habla la oración del Padre nuestro. Muchos llaman 7 bienaventuranzas o 7 bendiciones. No le llamaría bienaventuranzas o bendiciones. Yo veo responsabilidades. Las primeras tres, lo que yo veo son tres cosas que Dios demanda de nosotros como creyentes bajo el nuevo pacto: santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Ese es el mandato de Cristo para nuestras vidas. Y nuestra plegaria debe estar enfocada en dos cosas básicamente. Primero, en nuestra subsistencia, lo que nos hace falta para vivir, que es el pan diario cada día. Y segundo, nuestra lucha por el pecado. Y en esos dos aspectos está centralizado todo lo que podemos pedir del Padre, está ahí representado. Perdón de nuestros pecados, que es la justificación a través de la sangre de Cristo Jesús. Librarnos de tentación. Ahí tú tienes que poner tu parte, porque no solamente libra la tentación, tienes que poner tu parte para librar tentación y líbranos del maligno o darnos fuerzas, aumenta nuestras fuerzas para luchar contra los pecados, la tentación y el maligno. Y el apóstol Pablo te responde esa petición fácilmente. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes y resistáis. Amén. Los dardos incendiados del maligno, que lance el maligno contra ti. Tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios. Amén. Y vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Amén. Nos hemos extendido un poquito, pero hemos avanzado bastante sobre este sermón del monte. Ya la próxima entrega será la parte final del sermón del monte, el capítulo 6 y el 7 entero. Vamos a verlo en la próxima entrega de forma resumida. Dios le guarde mucho y esperamos vernos la próxima semana. Alabado el nombre del Señor.